a Israel. La hostilidad entre Irán e Israel es compleja y se remonta a décadas de historia política y conflictos regionales. Hay varias razones clave para este antagonismo. Antes de 1979, Irán e Israel mantenían relaciones diplomáticas relativamente estables. Sin embargo, tras la Revolución Islámica de Irán, en la que se derrocó al Shah de Persia y que llevó al poder al ayatolá Jomeini, Irán adoptó una política exterior fuertemente antioccidental y anti-israelí. El nuevo régimen iraní empezó a ver a Israel como un Estado ilegítimo y un aliado cercano de Estados Unidos, lo que lo convertía en un enemigo natural a los ojos de los líderes revolucionarios iraníes. Tras el ascenso de Jomeini, Irán cortó todas las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. La ideología del gobierno iraní post-revolucionario incluyó fuertes elementos de identidad antisionista, que ven al Estado de Israel como una entidad opresora en Oriente Medio. Además, la retórica oficial iraní frecuentemente refleja un compromiso con la causa palestina, posicionando a Israel como el principal adversario en este conflicto. Irán es considerado uno de los principales enemigos de Estados Unidos, también de Europa y prácticamente de todas las democracias liberales del mundo. No nos ha de extrañar que, por el contrario, tenga muy buenas relaciones con China y Rusia. Irán es una teocracia islámica, cuyo máximo dirigente es al mismo tiempo su mayor líder religioso, el gran ayatolá. Irán combina elementos de una teocracia islámica moderna con la democracia, pero aunque los iraníes afirmen que son una democracia, su sistema legal y su organización social están condicionados por la Sharia, la ley musulmana. La opresión, las torturas y las ejecuciones son normales en el régimen iraní. Su gobierno no es bien visto en Occidente, puesto que ha financiado activamente a grupos terroristas, primero a la OLP de Yasir Arafat y luego a Hezbollah en Líbano, o Hamas en la Franja de Gaza. También han apoyado el régimen de Bashar al-Assad en Siria y a los hutíes de Yemen en su bloqueo del Mar Rojo. Este apoyo ha incluido financiación, armamento y entrenamiento, lo que ha exacerbado los conflictos entre Israel y estos grupos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos considera que Irán es un patrocinador estatal activo de terrorismo y creen que los iraníes estuvieron detrás del atentado contra los cuarteles en Beirut en 1983 o el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en Buenos Aires en 1994. Israel es el único país no musulmán en Oriente Medio y se describe a menudo como la única democracia plena en la región, debido a su sistema parlamentario robusto, la celebración regular de elecciones libres y competitivas y el respeto a las libertades civiles. Sin embargo, esta afirmación es objeto de debate y depende en gran medida de cómo se definen y evalúan los criterios democráticos. Además de Irán, el otro gran actor de Oriente Medio es Arabia Saudí, un país que, a pesar de ser una teocracia islámica, es aliado de Estados Unidos y tiene estrechos lazos con Occidente. Por supuesto, los saudíes están enfrentados a Irán. Arabia Saudí ha expresado preocupación por la influencia iraní en la región y se ha mostrado dispuesta a colaborar con Israel en asuntos de seguridad. Si quieres ampliar información, todo esto lo hemos contado en un vídeo que encontrarás en este canal sobre el conflicto que mantienen Irán y Arabia Saudí. Irán lleva muchos años desarrollando un programa con el objetivo de fabricar un arma nuclear. Un gobierno que odia a muerte a Arabia Saudí, a Estados Unidos, no reconoce el Estado de Israel y que, por cierto, niega el holocausto nazi, provoca pavor en Occidente con semejante poder a su disposición. La ambición de Irán de desarrollar armas nucleares ha sido una gran preocupación para Israel, que ve cualquier potencial capacidad nuclear iraní como una amenaza existencial directa. Israel se ha opuesto siempre al programa nuclear iraní, incluso llevando a cabo todo tipo de acciones encubiertas para sabotearlo. La decisión del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer a Jerusalén como capital de Israel en diciembre de 2017 marcó un momento significativo en la política del Medio Oriente. Esta acción provocó reacciones airadas a lo largo de la región, ya que Jerusalén es una ciudad con gran significado religioso tanto para palestinos como para israelíes. Irán, que ha sido un crítico feroz de la política israelí, particularmente en lo que respecta a los palestinos, intensificó sus condenas tras el anuncio de Trump.
Teherán ha utilizado su influencia sobre grupos como Hamás, que controla Gaza, para aumentar la presión sobre Israel. Aunque no hay evidencia palpable de que Irán controle las acciones de Hamás, se sabe que provee apoyo en forma de financiación, entrenamiento y suministro de armas a varias milicias palestinas. Esta ayuda se ha manifestado en un aumento de los ataques y las hostilidades contra Israel desde territorios palestinos. Israel, por su parte, no ha permanecido pasivo ante lo que percibe como amenazas incrementadas a su seguridad. Las fuerzas de defensa israelíes han llevado a cabo numerosas operaciones en respuesta a ataques de cohetes y otras formas de agresión desde Gaza y otras áreas. Además, Israel ha realizado operaciones encubiertas y ataques aéreos en territorio sirio, dirigidos principalmente contra bases iraníes o convoyes de armas destinadas a grupos como Hezbollah, otro aliado de Irán en la región. Estas acciones forman parte de lo que se conoce como la guerra entre guerras, una campaña continua de Israel para debilitar las capacidades militares de sus adversarios iraníes y sus proxies en la región. Israel e Irán, aunque nunca se habían enfrentado directamente, llevaban décadas librando una guerra sucia en la sombra. El episodio más sangriento de esa guerra subsidiaria fue el del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás llevó a cabo una ofensiva contra Israel denominada Operación Tormenta de Al-Aqsa. El ataque comenzó con la descarga de 3.000 cohetes desde la franja de Gaza hacia la frontera israelí, mientras simultáneamente se ejecutaba una incursión terrestre en la que milicias palestinas de Hamás asaltaron territorio israelí, matando a unas 1.200 personas y tomando a cientos de rehenes cerca de la frontera israelí. Estos ataques contaron con el apoyo de Irán. Sin embargo, el gobierno iraní ha negado cualquier involucración en ellos. Para conocer detalladamente lo que ocurrió en esta jornada, te recomendamos que veas nuestro vídeo de Hamás ataca a Israel. La matanza indiscriminada y el secuestro de rehenes desencadenó la guerra en Gaza. Israel estaba legitimada a entrar en Gaza para intentar acabar con Hamás, encontrar a los rehenes y devolverlos a sus hogares. Sin embargo, el alto coste en vidas humanas, entre ellas muchos civiles, puso en guardia a buena parte de la opinión internacional, que acusó a Benjamín Netanyahu de desproporcionalidad. Tras el bombardeo israelí contra el edificio anexo del consulado iraní en Damasco del 1 de abril de 2024, en el que 7 altos cargos de la Guardia Revolucionaria Islámica perdieron la vida, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, publicó pocos días después un mensaje en hebreo claro y conciso. Israel se arrepentirá del ataque contra el consulado. Irán quería venganza y planeó un ataque directo, acabando con décadas de contención y guerra indirecta contra Israel en un escenario geopolítico completamente nuevo e inexplorado. La represalia de Irán contra Israel tardó poco en producirse. Los iraníes tenían que aprovechar que el gobierno de Netanyahu estaba siendo muy cuestionado por la prensa internacional. Ese ataque llegó en la madrugada del 13 al 14 de abril de 2024. La inteligencia israelí esperaba los ataques que se iban a producir, por lo que casi la totalidad de las aeronaves y proyectiles fueron interceptados por Israel y sus aliados antes de entrar en el espacio aéreo de Israel. Según fuentes del gobierno israelí, los iraníes lanzaron sobre Israel 120 misiles balísticos, 30 misiles de crucero y aproximadamente 170 drones. Los drones Shahed 136 fueron los primeros en llegar con la intención de saturar las defensas israelíes. No lo consiguieron, ya que todos ellos fueron derribados. El escudo antimisiles de Israel, el Iron Dome, de nuevo vino a probar su eficacia. No hubo que lamentar muertos, aunque el ataque dejó varios heridos, entre ellos una niña, y daños leves en una base aérea en el desierto del Negev. La pregunta que todo el mundo se hacía era si los Estados Unidos actuarían, y es que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, días antes había sido crítico con su socio Israel, calificando de error el manejo de la guerra en Gaza por parte del primer ministro de Israel, el cuestionado Benjamín Netanyahu, al que pidió impulsar un alto al fuego. Biden también reprobó un ataque aéreo del ejército israelí que provocó la muerte de 7 trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen, fundada por el chef español José Andrés, cuando cubrían una ruta para distribuir alimentos en un enclave donde sus habitantes encaran a diario una situación de hambre. Algo indignante, según Biden,
lo que provocó una tensa llamada entre Biden y Netanyahu. Sin embargo, la pregunta que todo el mundo se hacía quedó zanjada la misma madrugada del 13 al 14 de abril. Los Estados Unidos no traicionaron a su socio, comprobándose que Israel no estaba solo. Estados Unidos, junto a Reino Unido y Francia, ayudaron a los israelíes a interceptar proyectiles. También lo hizo Jordania, un país árabe que en el pasado fue enemigo de Israel y que ahora se niega a acoger más refugiados palestinos. Tras el ataque iraní, el ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, dio zanjada la cuenta pendiente con Israel por el bombardeo de su consulado en Damasco. ¿Y Netanyahu? Es cierto que los israelíes no tuvieron que lamentar bajas mortales, pero la pregunta fue si Netanyahu iba a juzgar los resultados o las intenciones. Sin el extraordinario y efectivo escudo antimisiles de Israel, los iraníes habrían perpetrado una auténtica masacre. Mientras todo el mundo ponía los ojos en el vistoso ataque aéreo de Irán sobre Israel, se produjo otro incidente que pasó desapercibido. Ocurrió en el estrecho de Hormuz. Primero, hay que tener en cuenta que el estrecho de Hormuz, que separa Irán de Emiratos Árabes Unidos, es un punto de estrangulamiento muy importante, debido al tránsito de petróleo. Más de 20 millones de barriles diarios navegan por esas aguas. Irán quiso cerrar el estrecho de Hormuz, ya que advirtió la presencia de militares israelíes en Emiratos Árabes Unidos como consecuencia de los acuerdos de Abraham de 2020, en los que se produjo la normalización de las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos e Israel. El mismo 13 de abril se conoció que miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán habían asaltado en el estrecho de Hormuz un buque portacontenedores de bandera portuguesa que se dirigía de los Emiratos a la India. Tras el asalto fue conducido a un puerto iraní. Israel Katz, ministro de Exteriores de Israel, emitió un comunicado en el que subrayó que el barco pertenece a un país miembro de la Unión Europea, Portugal, y pidió a la Unión Europea y el resto del mundo libre declarar de inmediato organización terrorista a la Guardia Revolucionaria y sancionar a Irán. Esto implica directamente a la Unión Europea en el asunto, complicando todavía más la crisis en Oriente Medio, sin que nadie logre hallar una solución satisfactoria para todas las partes. ¿La Inquisición perseguía a las personas por atreverse a soñar? ¿El duque de Alba se comía a los niños? ¿Felipe II mató a su hijo? ¿Hubo genocidio en América? ¿Los españoles robaron el oro? ¿Destruyeron las lenguas indígenas? ¿El 12 de octubre hay algo que celebrar? ¿Virreinatos o colonias? ¿Atraso español? ¿Decadencia? ¿Racismo? No hay ningún interés en ocultar que la historia de España, como todas las historias nacionales, tiene sus capítulos negros donde abundan atrocidades, traiciones, crímenes, corrupción, matanzas. Pero una cosa es la historia negra y otra muy diferente, la leyenda negra. Javier Rubio Doncé hace un exhaustivo repaso de todos estos clichés que tanto preocupan a algunos compatriotas. Pero este no es otro libro sobre la leyenda negra, ya que el autor va más allá, abordando temas tangenciales e igualmente interesantes: reconquista, hispanismo, reunificación hispana, nacionalismo, indigenismo, anglofobia, iconoclastia, leyenda rosa, España contra su leyenda negra, mitos, agravios y discursos. Un libro de Javier Rubio Doncé con prólogo de Fernando Díaz Villanueva.